más de 70.000 habitantes, 21 kilómetros de costa, un tejido urbano de cientos de calles y avenidas perfectamente entrelazadas de plazas y parques, miles de viviendas, de edificios, de casas, de villas, campos de golf, hoteles. Datos todos estos que nos hablan de Estepona, una ciudad que hoy, superada ya ampliamente la imaginaria y mítica frontera del nuevo milenio, mira al presente y encara el futuro con los peajes y las perspectivas propias de un municipio del sur de Europa. Presente y futuro. Dos momentos, uno actual y otro por llegar, que no parece difícil de imaginar. Más complejo es hoy tener una visión clara y nítida del pasado. Complejo, pero no imposible. Estepona Televisión inicia una serie de programas que, con el ilustrativo título de Huellas de la historia de Estepona, tienen como objetivo arrojar más luz sobre su pasado. Lo haremos de la mano de Ildefonso Navarro, arqueólogo municipal y responsable del conjunto de excavaciones que de un tiempo a esta parte han permitido recomponer con un elevado grado de rigor y fidelidad el hasta hace poco deslavazado puzzle de la historia del municipio. Junto a él, destacados representantes de la arqueología, la historia o la ciencia en general nos ayudarán a conocer los detalles más llamativos, más precisos de nuestro pasado. De la prehistoria al siglo XVIII, de los deslumbrantes restos arqueológicos de la Loma de la Alberica y su Venus, a la no menos trascendental Carta de Villazgo de 1729, con la que Felipe V dio a Estepona el título de Villa Independiente. Los dólmenes de Corominas, el yacimiento fenicio del Torreón, la Estepona musulmana o el castillo de San Luis, cerca de 7 milenios de historia plasmados en 13 capítulos. Les invitamos a que nos acompañen en este maravilloso y apasionante viaje por la riqueza patrimonial de la localidad. Anterior centrábamos nuestra atención en el yacimiento de origen prerromano del Torreón, ubicado al norte de la urbanización Parque Antena, al este del término municipal de Estepona. Un lugar fundamental, según nos contaba el arqueólogo Ildefonso Navarro, para comprender el tránsito en el entorno de la prehistoria a la historia. El asentamiento del Torreón forma parte de una zona con un gran valor arqueológico que abarca más de 30.000 metros cuadrados. En esa vasta superficie se concentran y documentan, a lo largo de varias décadas de trabajos arqueológicos, restos de gran valor en el entorno de la residencia San Jaime, en Costalita o en La Voladilla. Uno de estos yacimientos es el que va a ocupar los próximos minutos de este espacio. Hablamos de la villa romana de Las Torres, de nuevo en la ribera derecha del río Guadalmansa. Hasta allí se trasladaron los ocupantes en época romana del Torreón a partir del segundo siglo de nuestra era, cuando se intensifica la actividad pesquera y se despierta en ellos el interés por las zonas costeras. Hoy urbanizaciones de lujo circundan la parte acotada y visible del yacimiento romano de Las Torres. Lo que el visitante puede ver así es solo una pequeña parte de lo que siglos atrás sería una villa de grandes dimensiones y una estructura clásica, con un área urbana y otra rústica. Hace unos 2000 años, hacia el cambio de era, aproximadamente en época del emperador Augusto, hay un fenómeno generalizado en toda la costa malagueña.
se abandonan los antiguos asentamientos de tradición fenicia y púnica que estaban en promontorios elevados, nunca en primera línea de costa, y la población ocupa unos nuevos asentamientos pegados a la primera línea de costa. En estos asentamientos se construirán lo que denominamos villas, villae a mare, sobre todo porque la orientación económica principal que se ejercía desde estas villas era la explotación de los recursos marinos. Durante los 5 siglos siguientes, los 500 años que siguen al emperador Augusto, se ve un momento de gran esplendor gracias a esa explotación de los recursos marinos, a la pesca, a la elaboración de salsas y salazones de pescado que desde aquí, desde estas costas malagueñas, se exportarán a todos y cada uno de los rincones del Imperio Romano. Estas grandes villas romanas tenían fundamentalmente dos partes, las que denominamos parte urbana y parte rústica. La parte urbana, que era donde vivía el propietario, suele distinguirse porque la riqueza de estos propietarios les permite dotarla de estatuas de mármol y bronce, de suelos de mosaico, de baños privados de una suntuosidad y un lujo importante. O sea, durante estos 500 años asistimos a cómo en varias de estas villas se produce una monumentalización de estas partes urbanas, de estas partes donde viven los propietarios de las grandes explotaciones, de estas grandes villas. Y luego en la parte rústica es donde están las viviendas de tanto de los trabajadores libres como de los trabajadores esclavos. No hay que olvidar que era muy importante la mano de obra esclava todavía en esta época. Están las zonas donde se producía la salazón y la salsa de pescado, que se caracteriza por la existencia de grandes balsas, de grandes piletas para el tratamiento de este pescado. También en muchas ocasiones encontramos en esta parte rústica, en esta parte de trabajo, grandes hornos donde se producían ánforas para envasar esos productos del pescado y exportarlos, o por ejemplo material de construcción, como hornos donde se producían tejas, ladrillos. Incluso en algunas villas en Estepona hemos encontrado algunos de estos ladrillos con sello con el nombre del propietario, como por ejemplo un tal Quinto Félix u otro propietario del cual conocemos las iniciales LSR Lat. O sea que son propietarios que tienen tanta importancia económica sus actividades que pueden incluso fabricar sus propios materiales de construcción para estas grandes villas. De todas formas, no podemos olvidar que no se trata de 500 años de prosperidad ininterrumpida. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, durante el siglo II se produce una incursión de los mauri, una tribu norteafricana, que debe ser muy importante para los pobladores de la costa malagueña y esteponera en particular. O, por ejemplo, en el siglo III hay una importante crisis de la producción y comercialización de salazones por la competencia de los productos norteafricanos. O, por ejemplo, durante los siglos IV y V, la creciente irrupción del cristianismo en todas estas grandes villas supone incluso cambios físicos, pues hay zonas de estas villas, hay habitaciones de estas villas que se destinan a culto cristiano, con lo cual cambia la apariencia física de estos edificios. Nos encontramos sobre las ruinas de una de estas grandes villas romanas, concretamente la villa romana de las Torres. Se trata de un yacimiento de una zona arqueológica conocida desde muy antiguo. Ya desde el siglo XVI hay diversos autores que hablan de la existencia de importantes ruinas en toda esta zona, alrededor de la desembocadura del río Guadalmansa, y proponen algunos de ellos incluso que nos encontramos ante las ruinas de una ciudad romana de la cual se conocía el nombre pero no la ubicación, que se llamaba Cilniana. A principios del siglo XX, en 1915, el entonces administrador de la colonia agrícola San Pedro de Alcántara, José Martínez Opel, un gran conocedor de la zona y amante de las antigüedades romanas, es el que se da cuenta que hay unas ruinas muy interesantes, decide, en el marco de los trabajos de la colonia agrícola, excavar al menos parte.
Poco tiempo después, ante el interés de los descubrimientos, en el año 1929, Martínez Barrada, un insigne arqueólogo, continúa dichas excavaciones. Entre estos dos investigadores, Martínez Opel y Pérez de Barrada, excavan una parte muy importante de este yacimiento, de esta gran villa romana. Entre otros destacan la parte rústica de la villa, descubren algunas piletas de un tipo de revestimiento hidráulico especial destinadas a la producción de salazones. Descubren, por ejemplo, entre la parte urbana de la villa, parte de lo que serían las termas posiblemente privadas del propietario. Descubren algunas habitaciones que no es seguro si pertenecían a las termas o a las habitaciones privadas de los propietarios, pavimentadas con mosaicos hechos con teselas, con pequeñas piezas de mármol blanco y negro, con dibujos de muchos tipos, geométricos, vegetales, todo muy estilizado. Descubren también, entre otros restos de la suntuosidad de esta villa, columnas de mármol. Descubren también una cabeza de mármol, copia de un Apolo de época helenística. Descubren también algunos bustos, por ejemplo, de bronce. El interés de los descubrimientos de estos dos investigadores hace que poco antes de la Guerra Civil se declare la Villa Romana de las Torres como monumento histórico-artístico. Tras el paréntesis que supuso la Guerra Civil para todas las investigaciones en general, ya en los años 50, Salvador Bravo, un propietario de la zona, encontró un interesante capitel de mármol que uno de sus descendientes, Salvador Bravo también, depositó en el Museo Arqueológico de Estepona. Durante los años 70 y 80, una serie de investigadores como Luis Soto Jiménez o Manuel Sánchez Bracho ahondan en el conocimiento del yacimiento. Incluso Luis Soto llega a proponer que esta zona arqueológica se trataría de la ciudad romana de Xaldupa, que es otra de esas ciudades, igual que Signiana, de la cual conocemos el nombre, pero no la ubicación exacta. Durante los decenios finales del siglo XX, los años 80 y 90, asistimos, por ejemplo, a la declaración de la Villa Romana de las Torres como bien de interés cultural, tanto en la legislación nacional como en la autonómica, en la andaluza. Y también asistimos a una serie de investigaciones arqueológicas, de excavaciones, que van encaminadas a delimitar el yacimiento de forma que se pudiera construir la urbanización Torre Bermeja y Cabo Bermejo que nos rodean en la actualidad, construcciones que se hizo dejando a salvaguarda el yacimiento arqueológico. Hicieron una serie de estudios geomagnéticos, arqueológicos, etcétera, que dejaron bien claro hasta dónde llegaba el yacimiento, que está encuadrado en esta zona verde que nos rodea. Posteriormente se hicieron otra serie de investigaciones en las que se descubrió esta zona en la que estamos justo ahora mismo, una zona del yacimiento en la que hay restos de una gran villa romana del siglo I después de Cristo, organizada en torno a un patio central con una serie de habitaciones con mosaicos alrededor. Sufre diversas vicisitudes y hacia el siglo IV, V después de Cristo, esas grandes habitaciones, ese gran patio de esa villa se compartimentan, dando lugar a una serie de habitaciones más pequeñas en las cuales ya se dan una serie de usos distintos de la vivienda. Hay, por ejemplo, hornos posiblemente metalúrgicos destinados a la elaboración de aperos agrícolas, herraduras, etcétera. Hay, por ejemplo, algunas zonas que están destinadas a distintos tipos de trabajos, pero ya muy alejados de esa gran vivienda de los primeros siglos de nuestra era. Posteriormente, hacia el siglo VI, VII después de Cristo, hay restos de un cementerio, de una necrópolis que ocupa toda la zona. Y mucho después, hacia el siglo X después de Cristo, se excavaron justo en el restaurante Tequitano, que está a nuestras espaldas, los restos de un cementerio ya del siglo X después de Cristo, de época islámica, de época califal. El interés arqueológico y la magnitud de la Villa Romana de las Torres es a todas luces impresionante. Hay que tener en cuenta que nos encontramos ante una zona arqueológica ahora mismo de más de 30.000 metros cuadrados, en las cuales existen restos todavía sin excavar. A esto habría que añadir el yacimiento del Torreón,
que aunque ahora mismo estén separados por la Nacional 340 por una serie de urbanizaciones, pero en la antigüedad constituiría parte del mismo asentamiento, que iría desde las cotas más altas, el yacimiento del Torreón, yacimiento fenicio que vimos en el Torreón, hasta la zona de la Villa Romana de las Torres, ya a pie de playa. A esta parte del yacimiento habría que añadir la zona de la residencia San Jaime, antigua residencia San Jaime, donde aparecía una importante necrópolis, o incluso al otro lado del río Guadalmansa, las termas de Costalita, unas termas de más de 500 metros cuadrados que se excavaron en los años 90, de un interés importantísimo, aunque no están visitables en la actualidad. También relacionados con este yacimiento de la Villa Romana de las Torres estaría un acueducto que se excavó a unos 300 metros al norte de donde nos encontramos, en la zona de La Voladilla, la parte subterránea de un acueducto que se dirigía hacia donde estamos, traía agua a la zona donde estamos, tanto para uso doméstico como para la industria de las salazones de pescado. En resumen, nos encontramos en un yacimiento muy importante, rodeado de otra serie de asentamientos romanos que claramente están relacionados con este y que han hecho algunos autores pensar, como decíamos antes, que nos encontramos ante los restos de un asentamiento al que los romanos denominarían Salduba. Salduba, un nombre, como veíamos, de raigambre fenicia, de época fenicia, pero que sigue ostentando un yacimiento muy importante en época romana. ¿Sabemos con seguridad si esta es la Salduba romana de la Fuente? Desgraciadamente no tenemos argumentos suficientes como para demostrarlo, pero sí que es una hipótesis bastante plausible. Entre los restos arqueológicos más importantes encontrados en la Villa Romana de las Torres se encuentran algunos restos de estatuas romanas de las excavaciones de Martínez Opel y Pérez de Barrada, que desgraciadamente se han perdido con el paso de los años. La guerra civil supuso un momento en el cual se perdió la pista de estos materiales, tanto de las estatuas como de algunos de los mosaicos que aparecieron, que se perdieron posiblemente para siempre. En épocas más recientes se han encontrado otra serie de materiales como por ejemplo el capitel, que veremos más tarde, una serie de cerámicas muy interesantes, tanto cerámicas romanas de lujo, cerámicas de mesa, como cerámicas de cocina, de almacenamiento, ánforas. De la fase tardía e islámica también han aparecido algunos restos muy interesantes, gran cantidad de esqueletos de época romana y de época islámica, un candil muy interesante del siglo IX después de Cristo. De entre todos los hallazgos numismáticos encontrados en la zona de la Villa Romana de las Torres, destacan sobre todo un hallazgo que se produjo a finales de los años 60, cuando en la zona de la residencia San Jaime, actualmente es un hotel de la cadena Iberostar, se produjo el hallazgo de varios miles de monedas romanas. En total se estimaron en más de 50 kilos la cantidad total de monedas que aparecieron, monedas de los últimos emperadores del Imperio de Occidente, Honorio, Arcadio, Teodosio, Magno Máximo, de las cuales afortunadamente en el Museo Municipal disponemos de más de 300. Todas tienen en el anverso la cara del emperador, de estos distintos emperadores, y en el reverso una serie de alegorías tanto del ejército romano como de distintas divinidades. Volvemos a este Museo Arqueológico de Estepona, en el corazón de nuestra ciudad, para hablar en esta ocasión de la Villa Romana de las Torres. La hemos visitado con nuestro arqueólogo municipal, Ildefonso Navarro, la hemos recorrido, la hemos descubierto, nos hemos acercado a esos habitantes romanos que vivieron y que se dedicaron, entre otras muchas cosas, a la salazón de pescado. Cuenta con un moderno centro de interpretación que hace que el visitante, no solamente local, sino extranjero, aquella persona que viene buscando nuestra cultura, pueda conocer aún más si cabe la Villa Romana, su actividad, su producción y toda la vida que se desarrolló en torno a ella. El moderno centro de interpretación de la Villa Romana de las Torres, en Guadalmansa, consta, entre otras muchas cosas, de una maqueta, de una serie de vídeos y de paneles explicativos que nos pueden acercar aún más si cabe a la Villa Romana. Conocer el mundo romano de esta zona es fundamental y una de sus puertas es el centro de interpretación de la Villa Romana de las Torres. Este capitel que presentamos hoy perteneció a la Villa Romana de las Torres, que se encuentra junto a la desembocadura del río Guadalmansa.
Esta villa se dedicó a la producción de salazones y constaría de una lujosa zona residencial en la que se han documentado la existencia de mosaicos y se han descubierto otros objetos de la misma época. El hallazgo del capitel se produce a principios del siglo XX, durante unas labores agrícolas. El descubridor, don Ramón Bravo, se lo lleva. Hay constancia del uso de esta pieza como base para majar esparto. Cuando algunos descendientes de la familia se trasladan a Algeciras, se llevan con ellos la piedra, como así la llaman, y permanece en Algeciras hasta que es donada al museo por el arqueólogo esteponero Salvador Bravo, nieto del agricultor que hizo el descubrimiento. Hechos como este demuestran la importancia de las donaciones a instituciones públicas, ya que gracias a su generosidad, el público puede conocer estos escasos restos conservados del pasado. El capitel es un elemento constructivo colocado entre una columna y su estructura superior. Está tallado siguiendo las directrices del orden jónico. Consta de volutas o espirales en los extremos, 3 ovas y un grueso collarino de perlas y astrágalos. María Ángeles Gutiérrez de Merit lo incluye en su artículo dedicado al estudio del capitel jónico en la península ibérica, donde le da una cronología correspondiente al segundo siglo o principios del tercero. El mármol en el que se talla pudo provenir de una de las canteras del municipio de Mijas, que eran muy explotadas durante la época romana. El mármol es una roca metamórfica frecuentemente empleada como material noble en la arquitectura. Está formada por cristales de calcita y es muy susceptible de recibir manchas. En su limpieza deben evitarse las sustancias ácidas. Antes de la exhibición del capitel fue necesario realizar un tratamiento adecuado para la eliminación de las manchas que presentaba. Se practicó una limpieza físico-química para quitar la capa de suciedad, sin alterar al material original y respetando la pátina natural que deja el paso del tiempo en estos materiales. Y tras este proceso ya está preparada para su exposición en el Museo Arqueológico, donde pueden contemplarla. El yacimiento romano de El Secretario se encuentra al noreste de Fuengirola, en el barrio de Los Boliches. Descubierto en los primeros años 70, cuando se acometen las obras del nuevo trazado del ferrocarril Málaga-Fuengirola, es uno de los más representativos de la época romana en la provincia. Tras sucesivas intervenciones arqueológicas, hoy forma parte de un parque urbano abierto todo el año y donde la visita es gratuita. Es un conjunto que se distribuye a lo largo de aproximadamente unos 5.000 metros cuadrados, en el que podréis ver diferentes áreas, diferentes complejos arquitectónicos relacionados con lo que sería un área industrial de una villa romana y luego una zona que es un baño, un área de termas romanas. El conjunto tiene un gran interés y es fácil de ver, tiene una serie de paneles explicativos que podéis ir leyendo conforme vais acercándoos a cada una de las zonas visitables. La villa romana de El Secretario inicia su andadura en el siglo I de nuestra era y permanece activa hasta los siglos VI o VII. Las primeras evidencias de su existencia se producen en los años 70, cuando la finca que le ha dado su nombre era una extensa superficie agrícola que cubría con cerca de 2 metros de tierra los restos de época romana. Una vez más, es la fortuna en este caso con la forma de varias obras públicas la que permite su conocimiento. Fueron varias obras públicas desarrolladas en la zona, la antigua variante de Fuengirola, la vía del tren, las que determinaron una serie de movimientos de tierra que sacaron a la luz unos restos arqueológicos. Se interesó por ello la Universidad de Málaga y a partir de ahí se hicieron una serie de estudios de
prospecciones que determinaron que aquí había un yacimiento romano importante, aunque todavía no se sabía su magnitud real. Ya en los años 80 y 90 del pasado siglo, otros trabajos en la zona arrojaron más luz sobre el pasado del yacimiento. En 1991, las excavaciones desarrolladas por Fernando Vilaseca muestran un conjunto de gran interés. A partir de los años 80, con la ampliación de la carretera, la variante de Fuengirola, convertida en autovía, esta zona empieza a conocerse con las primeras excavaciones. Se encuentra una escalinata romana y a partir de ahí empieza a ponerse en valor el terreno y se determinan futuras intervenciones. En los años 90, a principios de los 90, se realizan las primeras excavaciones en la zona para ver cuáles son sus límites y es cuando se descubren la factoría, se descubren los hornos y parte de una terma romana, que es sin lugar a duda uno de los elementos más destacados del conjunto. Finalmente, y en dos fases, entre 1997 y 2001, la Escuela Taller Finca El Secretario pone en valor el yacimiento, con diferentes intervenciones arqueológicas de urgencia que permiten delimitar el edificio termal en muy buen estado de conservación. La villa romana de El Secretario cuenta con dos áreas diferenciadas. Una de ellas es la industrial, a su vez dividida en dos espacios, un edificio central y un alfar. Justo en la zona donde nos encontramos, a escasos metros donde nos encontramos, se encontraba la línea costera, la playa, y era el lugar muy próximo donde se acercaban, venían las barcas, traían la pesca y la acercaban a este edificio. Este edificio que tenía diversos espacios, uno de ellos era un gran espacio central donde se procedía al troceado del pescado y a la eliminación de los elementos desechables, y luego el pescado ya troceado se vertía en unas piletas, que es lo más representativo de la factoría. Ahí se colocaba el pescado en diversas tongadas con sal, pescado, hasta el final, hasta lo que era la parte alta de la pileta. Se dejaba durante un tiempo, se sazonaba y para terminado el proceso, luego ya ese pescado se comercializaba utilizando esos recipientes, esas ánforas que se fabricaban en los hornos que tenemos también junto a este complejo de edificios. El visitante puede observar los restos de 3 de los 5 hornos documentados en el alfar de esta zona industrial de la villa. Nos encontramos en otra de las áreas del sector industrial de la villa de la Finca El Secretario, es el alfar. Está constituido, por lo menos se han podido localizar 5 hornos, 3 de ellos se han excavado y otros 2 solamente se han detectado. Son hornos relativamente pequeños, están constituidos por, tienen una planta circular, un pasillo de acceso y un pilar central que sería lo que sostendría la parrilla donde se colocarían los recipientes. Lo que vosotros vais a ver de los hornos es la parte, digamos, que se ha conservado, que estaba prácticamente casi toda ella empotrada a lo que es el firme natural, excavado, es perfecto para estos hornos. Y lo que sería el pasillo donde se apilaba el material de combustión para dar fuerza al fuego que cocía los recipientes, que como ya hemos comentado, fundamentalmente eran ánforas y cerámica común, toda ella relacionada con el comercio de la salazón y de algunos otros elementos comerciales de la propiedad. Pero el área termal es, sin lugar a dudas, el más representativo de este yacimiento romano, con pocos paralelos en la provincia de Málaga. La zona calefactada, con 4 habitaciones, 2 hipocaustos muy bien conservados y una gran piscina circular, no deja de sorprender a todo aquel que visita el lugar. Son unos baños privados, son los baños privados de la casa. Estamos hablando de un edificio
que tiene alrededor de unos 400 metros cuadrados y que está constituido por diversas áreas. Fundamentalmente hay un área que es el área caliente, el área calefactada, que es un complejo de habitaciones que están todas ellas por las que circula el aire caliente y que podemos ver algunas de ellas que están perfectamente conservadas. Se pueden ver los suelos, se pueden ver los elementos que formaban lo que conocemos como el hipocausto, que es ese complejo de túneles que va por debajo de las habitaciones y por las que circularía el aire caliente que caldearía en la habitación y al mismo tiempo mantendría la temperatura de las diferentes piscinas del complejo. Los elementos decorativos del edificio termal descubiertos son de gran relevancia, según los expertos. Se han encontrado pinturas parietales in situ y estancias decoradas con mosaicos en sus suelos y con fragmentos de mosaicos parietales. De todo este conjunto cabe destacar los múltiples fragmentos de pintura parietal hallados en el interior de la gran piscina circular. Junto a esta zona termal caliente se encuentra otra donde el agua fría era la protagonista. Luego también tenemos otra área que es el área fría, que está también formada por diversas piscinas, estarían los vestuarios y también las letrinas, los servicios y otras salas anexas, áreas de recreo, de esparcimiento, pequeños jardines. En suma, un área maravillosa para la que los romanos pues le dedicaban mucho tiempo a su cuerpo, a la salud, y el agua lógicamente pues tenía un elemento muy destacado. La superficie excavada y los restos documentados y puestos en valor nos hablan de una villa romana de gran magnitud, reflejo a buen seguro del estatus de sus propietarios. No nos debemos de olvidar de que también es un edificio de representación de una familia, un lugar donde la gente que viene a ver a la familia pues disfruta de sus instalaciones y que también es un reflejo del dueño. Tenemos que imaginar este edificio en toda su grandeza. Aquí podemos ver algunos de sus elementos, fijaros por ejemplo en los suelos de mosaico que se han conservado. También tenemos que pensar que estas salas, algunas de ellas mantienen sus suelos de mármol. Había esculturas, hemos encontrado fragmentos de algunas esculturas y también sus paredes estaban decoradas con unas maravillosas pinturas parietales con motivos marinos, con motivos de vegetación, con divinidades. Todo eso representa un estatus, una sociedad, un mundo que se refleja en estos edificios. La recuperación del yacimiento romano de la finca El Secretario, iniciada en los años 70 y continuada hasta nuestros días, es un claro ejemplo de la apuesta de la administración pública por la integración en armonía del pasado con el lógico crecimiento actual de los municipios. Hoy en Huellas de la Historia de Estepona hemos incidido en la relevancia que el entorno del río Guadalmansa ha tenido a lo largo de muchos siglos, especialmente en su ribera derecha. Después de imaginar cómo fue la reubicación de los habitantes del Torreón en las zonas costeras próximas a este cauce fluvial, en el extenso yacimiento conocido como Villa Romana de las Torres, en el siguiente capítulo volveremos a desplazarnos virtualmente con nuestros antepasados. El salto en esta ocasión será más geográfico que cronológico. Del actual extrarradio de Estepona nos iremos hasta el centro histórico de la localidad, al entramado de pequeñas calles de su casco antiguo. Allí distintas excavaciones arqueológicas, llevadas a cabo en los últimos años, han confirmado que hubo hace 2 milenios una villa romana de gran envergadura. Lo veremos en el siguiente episodio de Huellas de la Historia de Estepona.